Hacía un tiempo, hacía un tiempo que estaba esperándolo. Me parece sumamente interesante esta propuesta de Agustín y Vanessa. Me parece que puede dar mucho para adelante. Y me parece que es necesaria. Y bueno, creo que así vamos a poder eh, encontrarnos, charlar y ver en qué nos podemos eh, encontrar nuevamente. O sea, que me parece que el tema es un tema muy interesante, por lo menos para mí. Y entonces, el asunto de estar juntos en este tema me parece sumamente productivo. Por lo menos yo lo veo como algo absolutamente necesario, charlar sobre determinados temas, probablemente que salgan de la currícula, que salgan de lo académico y que pueda de una manera más descontracturada charlar sobre determinados puntos. Para mí es muy importante el tema de la divulgación y especialmente me parece que es importante el rol de las universidades en estas cuestiones en las que estamos inmersos, como es en este caso el patrimonio y la provincialización. Me parece que las universidades tienen un rol muy importante y yo celebro profundamente que la carrera de arquitectura se desarrolle en la FAED y que tenga tan buen pronóstico. Me parece que desde el momento que nosotros la concebimos eh, hasta ahora ha pasado un tiempo realmente corto para tanto logro. Estoy muy feliz con la carrera y con las posibilidades a futuro. Por eso me parece importante esto de trabajar desde el rol de las universidades. Las universidades son los espacios en donde la investigación es posible, donde es necesaria, eh, nuestras poblaciones necesitan el rol de la universidad como espacio de intercambio, de discusión y de investigación, con temas que son muy caros a la ciudadanía, muy caros a la ciudadanía, especialmente cuando hablamos de provincialización. Y de paso ya entro en tema, si les parece. Em, El tema de la provincialización fue un tema, pero bueno, primero quiero mostrar algo. Esperen, ahí está. Estos son los equipos de investigación con los que estuvimos trabajando desde el año, a ver si esto, esperen que le voy a poner el puntero que me gusta más, este puntero que me encanta, ahí está. Desde el año 2010 hasta el año 2022. Estuvimos trabajando en estos 12 años con más de 40 investigadores. Por eso es que les digo que para mí es muy importante el rol de la universidad y el espacio de investigación en donde la mayor cantidad de estudiantes puedan ser formados para luego trabajar en función de estas cuestiones, de cuestiones muy caras a la ciudadanía en general, porque si no, nadie está en esos temas y la ciudadanía queda muy desprotegida y eso es muy importante de tener en cuenta. Así que en esta charla van a ver algunos de sus profesores seguramente, porque algunos de ellos estuvieron en nuestros equipos de investigación. Y bueno, a ver, entonces, el tema de la provincialización es un asunto que venía desde fines del siglo XIX planteándose en los cenáculos, en los lugares en donde la gente, fíjense ahí, están poniendo una, eh, una, eh, una condecoración, eh, justamente trabajando sobre el tema. Toda esta gente estaba reunida, eran de la provincia de Misiones y estaban reunidos por el tema de la provincialización. Durante todo el transcurrir
desde antes del siglo XX, todo el transcurrir del siglo XX hasta la mitad del siglo XX, donde se provincializa Misiones, fue un eterno, fíjense, una eterna reuniones permanentemente gestionando ante las autoridades, porque el tema de pasar de ser un eh, territoriano a ser un ciudadano es un paso muy importante. Cuando era territorio, ciudadanía no tenía ningún derecho. Tampoco tenía ninguna obligación, pero no tenía ningún derecho. Dependían de corrientes para todos los efectos. Y entonces era muy difícil para la gente de acá, de Misiones, lograr algo. Siempre tenían que interponer las cuestiones a la gente de Corrientes y desde ahí al resto. Entonces, todo el tema de la provincialización fue un hito muy importante en donde los espacios arquitectónicos con que se contaba eran dos. La Casa de Gobierno, que había sido la casa de Rudecindo Roca, y desde entonces era una pequeña casita en relación con la Casa de Gobierno de Corrientes, de manera que cuando se nombró la Casa de Gobierno de Corrientes Monumento Histórico Nacional, también se tuvo que nombrar esta. Bueno, pero lo único que había era esta casa que fue la casa de gobierno y la Cámara de Representantes, que había sido una construcción que se había hecho para una exposición de la yerba mate que se hizo en el año 1944. Y desde entonces había quedado así, a medio abandonada, y cuando viene el tema de la provincialización se encuentra con que es un espacio que evidentemente puede servir a estos fines. Y desde entonces se transforma en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, tenían el poder legislativo y tenían el poder de gobierno. Faltaba todo el resto de espacios. Entonces, ahí es que se decide llamar a concursos de arquitectura, concursos nacionales de arquitectura, mediante los cuales la provincia finalmente se va a hacer de una serie de nuevas construcciones que todavía perviven en los espacios provinciales, es muy importante de ser preservados. Por eso es que nuestra investigación para nosotros era muy importante. Y al final, en la última, que fue que empezó en el 2017, yo el 2016 hice una convocatoria amplia a distintos sectores. Piensen ustedes que no había facultad de arquitectura, no había carrera de arquitectura, por lo tanto, desde humanidades, desde la carrera de turismo de humanidades, yo hice la convocatoria amplia y vinieron estudiantes y docentes de distintas carreras. Entonces, fue la verdad muy interesante para mí trabajar desde la arquitectura con gente de muy distintas carreras. Había gente de letras, gente de historia, gente de comunicación social, gente de turismo, desde ya, y arquitectos. Arquitectos que por voluntad propia, que eran de la Católica y que por voluntad propia adhirieron a la convocatoria. Así que finalmente largamos en el 2017 con 30 estudiantes y docentes. Así que en ese aspecto para mí fue muy importante el tema de la difusión, ¿no? Porque al ser gente de distintas carreras, cada uno por ejemplo, en los de historia había un grupo que se dedicó a recabar históricas, otro grupo que se dedicó a recabar legislación. Y a partir de la legislación empezamos a desarrollar una serie de cuestiones que tenían que ver justamente con el oeste de la provincialización. Eh, entonces, todo este tema de la investigación para mí es relevante y yo los convoco a ustedes, estudiantes y docentes, a que se metan en los proyectos de investigación, a que generen sus propios proyectos de investigación y los desarrollen a partir de sus
de lo que a ustedes les guste, obviamente. Hubo, por ejemplo, gente que se dedicó a la cuestión constructiva dentro de arquitectos que se dedicaron a la cuestión constructiva, porque les interesaba esa parte y para nosotros fue relevante también que lo hicieran porque de esa manera tuvimos un espectro mucho más amplio que si nos dedicábamos solamente a la cuestión histórica. Así que voy a mostrar, voy a compartir con ustedes algunos cuestiones que tienen que ver con este tiempo. Fíjense, por ejemplo, acá lo que estamos viendo es la cantidad de obras que se están reflejando acá. En rojo las construidas, en azul las que estaban en incorporación al fichaje y en amarillo los que no fueron construidos. Si se fijan, a ver, esperen que los corro un poquito para este lado. Si se fijan, excepto esta que está en San Ignacio, sobre la costa del río Paraná, la mayoría está sobre la costa del río Uruguay. Y eso no es casualidad. No es casualidad porque siempre en la costa del río Uruguay fue dejada medio de lado. Desde el principio con la colonización, ya eso era importante la costa del río Paraná porque era mucho más lisa, más llana. En cambio, la del Uruguay tiene algunas pendientes importantes, por lo tanto, todo el tema de la colonización fue bastante más dura de ese lado. Sin embargo, eso continúa en la actualidad misma. Entonces, también eso me parece que es un tema de investigación interesantísimo. Muchas de las cuestiones de las que voy a hablar pueden despegar distintos proyectos de investigación que me parece que podrían desarrollarse, porque los otros en realidad lo que hicimos fue poner sobre el tablero las obras. No investigamos más allá. Hay mucha cuestión, ahora les voy a mostrar y van a ver que hay mucha cuestión todavía por ver, por investigar. Antes quería, algo que me gustaba de poner sobre el tapete es que estas obras se llamaron a concurso nacional porque la provincia estaba bien estudiada. La gente de Pomar, que era el gobernador de ese tiempo, era gente que había estudiado mucho la provincia, que la había recorrido mucho y que había visto lugares turísticos en donde se podían hacer alojamientos, donde era necesario el alojamiento, lugares donde eran necesarios nodos de circulación vehicular y de ómnibus, lugares en donde era necesaria la educación, ampliar la oferta educativa. Entonces, todas estas cuestiones, todos estos temas fueron importantes para los llamados a concurso. Entonces, me parece que es relevante eso. Por ejemplo, relevante también la gente que participó, porque participaron mucho más de los que ganaron, obviamente. De hecho, participó el que fue después eh, yo me recibí con la cátedra Valiero en arquitectura de quinto año. La cátedra Valiero se presentó a los concursos y salió segundo. Se presentó con Córdoba, que fue su pareja y que fue decana de la Facultad de Arquitectura. Entonces, la decana de la Facultad de Arquitectura y mi docente, los dos salieron segundos en estas convocatorias y estos concursos. Los concursos fueron recontra maravillosos porque se presentaron gente muy joven, algunos recién recibidos y otros en recibirse. Por ejemplo, Testa, el famoso Clorindo, cuando se presentó al concurso iba cuarto, eran cuatro los del concurso, ahora los voy a mostrar, Davidovic, Gaido, Rossi y Testa, y así se presentaron. Testa era el último, o sea, no era el famoso, era uno más. Y eso me parece que también es relevante de tener en cuenta. Misiones fue un espacio en donde estos arquitectos recién recibidos tuvieron un lugar para desarrollarse y para mantenerse, y a partir de eso
Misiones ayudó a construir la segunda generación de arquitectos de la modernidad, del movimiento moderno. Y eso me parece súper interesante. El orgullo del ser misionero, como siempre digo. Y dentro de las obras que se hicieron algunas por concursos misioneros, solamente misioneros. Y esta que estoy mostrando la ganó Tito Morales, que fue un arquitecto muy importante de Misiones y que van a ver esta obra, es hermosa, fíjense. Ese serrucho genial del techo. El techo es un gran techo que cubre abajo funciones que pueden modificarse. Este, esta estación de ómnibus, a esta terminal de ómnibus, la terminal se trasladó a la ruta 12, con donde está actualmente. Por lo tanto, esta terminal quedó sin la función de terminal de ómnibus y nosotros propusimos que se hiciera un centro cultural acá. Se va a hacer en algún momento un centro cultural en esta obra preciosa. Un poquito más. Hermosa, hermosa obra. Mis felicitaciones al arquitecto Tito Morales, que bueno, ya no está entre nosotros, pero bueno, seguramente las recibirá. Bien, entonces acá estoy mostrando algunas de las obras. Acá abajo algunos de ustedes seguramente se reconocerán o reconocerán a sus docentes. Estoy mostrando algunas de las obras. Acá el Hotel de Turismo de Posadas, acá el Hotel de Turismo de El Dorado, acá la Hostería de Monte Carlo, acá el CAP de Panambí y acá la Escuela Normal de Alem. Así que fíjense, a mí me resulta sumamente, a ver, emocionante lo que pasó con este CAP. Después se los voy a mostrar más en detalle. Pero fíjense que acá, el que es una piedra, pintaron el CAP. Los niños pintaron el CAP más chiquito. Bueno, y ahí estamos nosotros tratando de entrar en la foto. Así que comencemos con el hotel de turismo. Como era el hotel de turismo, ahí está. Algunas las instancias del hotel de turismo de Soto y Rivarola. Fíjense, puro hormigón, eh, bastante brutalista, tanto por el volumen como por los volúmenes, como por el uso del hormigón. Un poquito más de cómo era el hotel de turismo de Posada. Nosotros cuando nos enteramos que el hotel se iba a reformular, hubo toda una movida en la ciudad, en el Colegio de Arquitectos, una reunión muy importante con el tema y reformularon, porque el proyecto original era forrarlo todo en vidrio. Y nosotros en el colegio nos opusimos, pero absolutamente, a que sucediera eso y finalmente se llegó a una instancia intermedia. Acá les quiero mostrar un poquito cómo era el plan original. Ahí estamos. Eh, y bueno, se reformuló, acá atrás se hizo la piscina, tiene que tener una piscina si quiere ser un hotel de muchas estrellas. Y por acá está el bar en planta baja y por acá se sube al comedor. Esto es la reformulación de el hotel. Fíjense, esto más o menos quedó igual. Bueno, esta parte es nueva y me parece que es muy importante que hayan preservado esta fachada, porque esta fachada, que es la que está sobre Junín, es una fachada particular. ¿Por qué? Porque tiene esas troneras que son los pasillos de las habitaciones y los pasillos de los pisos a donde dan las habitaciones. Y como esta fachada es oeste, el trabajo que hicieron fue girar al sudoeste y al noroeste para no recibir el sol directo de la tarde, que es mortífero en Posadas. Bueno, y entonces
hicieron acá este barcito de abajo, respetaron algunas cuestiones, hicieron este barcito, este bar de arriba, que es la confitería, en realidad es el comedor, confitería, etcétera. Y desarrollaron otros accesos, como por ejemplo, además de uno del costado que se ve acá abajo, acá. Muy bien. Bien. Mario Soto y Raúl Rivarola en realidad hicieron varias hosterías. Contaba Raúl Rivarola en una entrevista que tuve el placer de hacerles a él y a su mujer. Contaban cosas hermosas, hermosas que sobre cómo habían corrido el día que tenían que entregar los planos, porque Rivarola entregó los planos y se casó el mismo día. Se casó, fue a entregar los planos y se casó por iglesia a la tarde. O sea, cuando reciben los planos en Buenos Aires, empiezan a mirarlos muy lentamente. Y Raúl estaba medio desesperado porque tenía que ir a casarse. Entonces les dice, miren, muchachos, chicas, no sé qué era, yo me tengo que ir porque me estoy casando, mi mujer me está esperando abajo. Entonces salieron todos por la ventana a saludarla, a la mujer de Rivarola, contaban ellos en la entrevista. Bueno, y después se fueron a casar. Así que estuvo muy, muy auspiciosa, evidentemente, esa entrega de planos, porque eh, ganaron y contaban él y también Testa le contó al arquitecto Juan Curti, unos meses antes de morirse, le contó que estaba, hay algo muy divertido, de que la provincia había invitado a los ganadores de los concursos a que fueran a precisar el terreno. Tenían algunos terrenos previstos y querían que los ganadores fueran a elegir los terrenos. Entonces, se fueron en un micrito medio estartalado a recorrer la provincia los ganadores. Y entonces contaba Testa que había llovido, que era barro puro, había llovido y que entonces el micro iba navegando de una punta a la otra, algunos de los que hayan andado por las rutas de tierra habrán tenido esta experiencia. Yo de hecho las tuve muchas veces, me encantaban. Iba navegando de una punta a la otra, de un borde al otro, el micro. Y de golpe allá en el fondo ven un puente. Entonces empezaron a hacer apuestas de si le embocaba el puente o no le embocaba. Y bueno, finalmente la embocó. Por supuesto que también tuvieron que empujarlo porque se quedó varado en un punto, tuvieron que empujarlo con todo lo que suponen que pasó. Es decir, cuando arrancó se llenaron de barro, justamente. O sea, todas esas cuestiones las contaban, se moría de risa contándolas, recordando. De hecho, Testa le dibujó a Curti el perfil, se acordaba perfecto, el perfil de los CAP que ahora dentro de un rato voy a mostrar. Bueno, entonces lo que estamos viendo acá en esta es la planta de conjunto de Monte Carlo, en esta es la planta baja de San Javier y en esta es la planta de techo de Apóstoles. Como verán, en los tres casos cada uno fueron adaptando el programa de necesidades a las condiciones del lugar, pero básicamente tenían una circulación en espina y de un lado lo público y del otro lado lo privado. Es decir, de un lado tenían todo lo que tenía que ver con el comedor, con el lugar de reunión, etcétera, y del otro lado tenían las habitaciones. En el caso de San Javier, por la ubicación lo variaron, hicieron la circulación en este sentido, las habitaciones alrededor, el remate en el comedor
y la piscina que estaba justo sobre el río. O sea, van a ver la mejor ubicación tenía. Y en el caso de Apóstoles, el caso de Apóstoles se vuelve a repetir, ¿no? Tienen la espina de circulación, de un lado las habitaciones y del otro lado el comedor. Y en este caso, el de Apóstoles, la piscina está a continuación. Por supuesto que en muchos casos la piscina era un lugar que convocaba, por lo tanto se trabajaba bien el tema. Un poquito más y ahora nos vamos. Todo fue modular de madera, con detalles constructivos maravillosos que en algunos casos se pueden ver aún. Fíjense acá una figura para dar escala. Y acá estamos viendo algunos de ellos. Por ejemplo, en este caso estamos viendo el de San Javier, algunos lugares particularísimos, en donde, si se fijan, la modulación de las columnas ayuda de alguna manera a establecer un espacio de sombras y de luces que mejoran totalmente la propuesta. Por supuesto que lo que estoy mostrando ahora es cuando se empezaron, cuando se terminaron y se inauguraron. Y ahora vamos a ver el estado en el que están en la actualidad con la cantidad de vegetación que ha crecido. Ellos tuvieron muy en cuenta, en todas las propuestas, tuvieron muy en cuenta la relación con el verde, porque estaban fascinados, obviamente, con el verde misionero. Por lo tanto, era muy importante para ellos algunas cuestiones que tenían que ver con alejarse del calor y acercarse a la vegetación. Bueno, entonces, fíjense, arriba la de Apóstoles, que actualmente está manejada por el Sindicato de Luz y Fuerza, muy bien manejado, por lo que yo la última vez que la vi, muy bien manejado, con mucho respeto. Y abajo está la de la Hostería de San Javier, en donde tuve el gusto de parar. Cuando mis hijas eran chiquitas, fuimos a San Javier, estaba hermosa, hermoso, la verdad, la pasamos genial y ahora está destruida. Así que por eso les digo, el rol de las universidades es muy importante en eh, poner el ojo en estas cuestiones para evitar la especulación. Fíjense, acá está. Lo que hicieron con San Javier no tiene nombre, la llevaron a la destrucción total y después ya había que ese lugar era muy requerido. El espacio en donde estaba implantada, era muy requerido. Fíjense en este caso, estoy mostrando la piscina y bueno, fíjense, estaba enfrentando directamente el lugar donde estaba implantado San Javier, era enfrentando directamente todo el recorrido del río Uruguay. O sea que se veía ampliamente el recorrido del río Uruguay desde esta implantación. Y por lo tanto, en muchos de los casos, nuestros bienes patrimoniales sufren este problema, que como están ubicados en lugares muy importantes, en realidad lugares en donde no había nada, fueron polos de desarrollo para muchas de los pueblos en donde fueron implantados. Y esa es una de las razones, porque de una de las razones que tenía el grupo de Pomar cuando llamó a estos concursos, porque traccionan ciudad. Estos conjuntos, estas obras traccionan ciudad, generan ciudad a su alrededor y eso es lo relevante. Bueno, entonces esto, lo que era bueno, fue malo para San Javier porque se destruyó esta excelente hostería, bueno, y se construyó otra en su lugar. La especulación siempre está atentando contra nuestros bienes. Bueno, acá estoy mostrándoles Apóstoles, esta que les decía del Sindicato de Luz y Fuerza, distintas situaciones en donde pueden ver lo maravilloso que es
el verde de la naturaleza trabajando en consonancia con estas obras. Fíjense en este caso, por ejemplo, fantástico, no aparece en la foto, pero siempre tienen como característica estas obras los tanques de agua que son cilíndricos y muy altos, en una relación de muy alto en relación con su ancho. Es muy característico de casi todas estas obras. Vamos a verlo en otras. Este es el lugar de el comedor. La obra es preciosa. Fíjense, acá estoy mostrando el techo, que es de todo en madera. Acá estoy mostrando el techo y el espacio que es el muro que separa el comedor, que es donde estamos, de la cocina, que es donde vamos a entrar. Por estas puertas, esta puerta es doble, igual que esta, y conduce a la cocina, que es esta que estamos viendo acá abajo. La puerta doble, esta de acá abajo. Y también tienen otra entrada que es para, en general, para el resto de gente que sirve para la cocina. En el caso de esta entrada es para los mozos y ahora se produce la magia. Ahí estamos, para los mozos. Entonces, los mozos llegan hasta acá, o sea, no entran a la cocina para contaminarse ni contaminarla. Entonces, los platos se sirven acá. Cuando se lava, se seca acá arriba. Esto yo lo vi en la Belle Savoie de Le Corbusier un poquito antes, ¿no? En los años 20. Y esto está hecho en los años 60, 50, 60. Fíjense, pasaplato, de este lado toda la zona de trabajo y al fondo el depósito de distintos tipos, ¿no? Y el frigorífico. Me parece excelente. Fíjense que no llega hasta el techo, sigue cubriendo el mismo techo para todos lados y la ventilación fíjense en este caso, como es como dice el manual, es genial. Cuando uno tiene el Neufert, por ejemplo, el manual de arquitectura de tamaños y de recomendaciones, dice que la cocina no puede estar frente a la ventana, sí, porque si no corremos riesgo de que se apague la llama y empiece a brotar el gas. eh, y sí, el espacio de trabajo con una excelente iluminación. Eh, Van a ver cómo el reglamento funciona en muchas de las obras. En el caso de Soto y Rivarola, desde ya. Acá la de Monte Carlo, que se llama Terrazas del Paraná, la de Monte Carlo en la actualidad, y está concesionada. Pero fíjense qué bien tratada. Nosotros fuimos ahí, hicimos un paseo, en realidad no fuimos de paseo, fuimos con el grupo de recorrimos, ahí está, fíjense, maravilla, hermosa, hermosa. Lo que tiene el Monte Carlo es que es genial, porque uno llega a un paredón, y de golpe en el paredón, un paredón de ladrillo visto, y del paredón hay una puertita, una sola puertita. Cuando se abre esa puertita, explota la naturaleza, porque es el principio de la circulación, de esta circulación, es el principio, y desde ahí se van desgranando los distintos sectores. Es hermosa, hermosa esta hostería. Y se pelean entre Montecarlo y Caraguataí Caraguataí dice que es de ellos, Monte Carlos dice que es de ellos, bueno, no sé en qué andan con las peleas. Un poquito más de Monte Carlo, ahí estamos, parte del equipo, no estaba todo el equipo, parte del equipo en la foto, fíjense la ubicación maravillosa de la piscina, o sea, es preciosa, preciosa acá, otra parte del equipo.
acá casi una vista general hasta el gato. Y ahora vamos al hotel de turismo. Acá yo quiero plantear una cuestión, porque fíjense, el hotel de turismo está hecho por el diseño Marcos Vinograd, los hermanos Sigal y César Bañaski. Marcos Vinograd. Cuando nosotros presentamos esto en La Plata, fue impresionante lo que pasó, impresionante, porque terminamos de la exposición y vinieron arquitectos llorando, vinieron emocionadísimos, llorando, a contarnos que habían sido alumnos de Marcos Vinograd. Marcos Vinograd, luego de ganar este concurso, fue docente de la Universidad de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, y la Católica también de La Plata. De hecho, la Facultad de Arquitectura, el aula magna de la Facultad de Arquitectura se llama Arquitecto Marcos Vinograd en honor a él. Y nosotros en Misiones tenemos una obra de él, una obra que es una preciosura. Es preciosa por donde la vean, por donde la busquen y por donde la miren. Vamos a hacer un poquito, a ver cómo es. Fíjense, esta es el acceso principal, que ese es el toldo amarillo, y vamos subiendo. Es muy interesante porque desde abajo, desde el estacionamiento, casi no se ve la obra. Se ve, sí, el desarrollo de la escalera, pero casi no se ve la totalidad de la obra. Y tiene este lugar que vamos a ver, que es el comedor, Zoom, etcétera, que al lado tiene la cocina, toda esta es la cocina, y tiene un patio verde, que es este que estamos viendo acá abajo, que además al que rodean todas las habitaciones. Las habitaciones tienen las ventanas que dan para atrás. Entonces, a la mañana temprano, y hay pongámosle unos 3 metros de pasto cortado y luego está la selva. Entonces, a la mañana temprano, desde la ventana se pueden ver los bichitos que están ahí pululando, los cuises, comadrejas, hay un montón de bichos porque está la selva al lado. Y está en el medio de la ciudad. Eso es lo alucinante, está en el medio del Dorado, está cerca del casino, en un lugar pero privilegiado. Vamos a seguir viéndola. Ah, y ahí está la piscina. Muy bien. Ahí está, la estamos viendo desde arriba. Ahí está lo que les decía, el toldo amarillo, el estacionamiento. Y hay que subir bastante, por eso está bien elevado, de manera que, ahí se ve, acá también, de manera que el comedor, Zoom, lugar de reunión, etcétera, queda muy elevado. Eso fue aprovechado muy sagazmente por los arquitectos. Este es el patio que reúne a las habitaciones alrededor. De este lado están las habitaciones y de este lado está este Zoom del que hablábamos. Y esto es un adelanto de lo que hay en el Zoom. ¿Qué es esto? Fíjense. Entonces parece que estuviéramos en un bosque en donde están los troncos. Y de paso desde una ubicación se ve hasta Paraguay, justamente porque está muy elevada la, la- toda la implantación es muy elevada, entonces se ve hasta Paraguay, se ve la bruma del río Paraná y se ve más borroso la costa del Paraguay. Vamos a seguir con esto. Fíjense, esto es al poco tiempo de inaugurarse, esas son las fotos históricas de el hotel de turismo que está gestionado por el ACA. Ahí está, fíjense, acá estamos en el Zoom, está todo el grupo, hacía un frío que moríamos,
Y acá está lo que le estaba diciendo. Son cuatro columnas que sostienen un edículo, se llama esto en arquitectura, edículo, que tiene distintas funciones de acuerdo a las necesidades. Y sostienen este maravilloso techo. Ahí está el techo, ahí está el trabajo impresionante con las maderas. Ahora que se habla bastante del trabajo en madera y de la madera misionera, bueno, esta era la madera misionera. Acá estamos viendo las cuatro columnas, una, dos, tres, cuatro, y el trabajo en el centro en donde esto se tapa o se destapa de acuerdo a las necesidades y por afuera están eh, los sombreritos. Ahora les voy a mostrar. El hotel es una lección de buenas prácticas arquitectónicas. Yo, por lo menos, fíjense en este detalle constructivo. Es precioso, precioso, precioso. Como todas están ubicados los ladrillos de manera tal de hacer el lugar para que se hinque la columna protegida por el capuchón. Como la columna es de madera, las buenas prácticas indican que hay que separarla del suelo. Pero en todos los espacios en donde trabajan los ladrillos, está trabajado de una manera excepcional, excepcional. Esto que estamos viendo es desde adentro, ¿no? Acá está el techo, desde adentro, y acá en el vidrio se está reflejando las ventanas que están a nivel cenital casi, o sea, está todo rodeado de ventanas. Y estamos viendo por el vidrio, desde el vidrio estamos viendo, fíjense, una visión bastante general tenemos de casi todo el edificio. Acá, esto era lo que les decía. Arriba tienen esto para ventilar. Ventila por este espacio que estaba mostrando el edículo, acá, y hay seis ventiladores, seis sombreretes, pongámosle. Este espacio que estamos viendo es este jardín. Hay un jardín más cuidado y después viene la selva. Ahí se pueden ver este trabajo de los sombreretes para rematar cada edículo. Y la piscina con su correspondiente seguridad también. Bien, siguiendo con alojamientos, quería mostrarles el de San Ignacio, de Testa. En realidad no es de Testa, es de, fíjense acá, Davidovic, Gaido, Rossi y Testa. Rossi fue uno de los más grandes diseñadores después, ¿no? Ahora, en este caso, eran todos muy jovencitos, menos de 30 tenían. Pero después Rossi se desarrolló en toda la práctica de grandes espacios de cines, teatros, etcétera. Era uno de los especialistas que tenía la ciudad de Buenos Aires en este tema. Esto que estoy mostrando era la joya de la corona, es la joya del alojamiento de San Ignacio, que cuenta la leyenda que cuando se inauguró, las familias de San Ignacio de años importantes, reuniones de todo tipo, porque era el espacio más importante. Y esto que estoy mostrando es el conducto de humos de esto. Miren, esto está tensado, está colgado en el medio. Es muy hermoso este lugar. Está colgado en el medio. Alrededor de esto están las mesas, como están ahí, y acá hay un lugar en donde se puede bajar y quedarse sentado en el borde, mirando las llamas y gozando del calorcito
que en el invierno, como ustedes ya deben estar empezando, es muy fuerte en Misiones. Que yo creo que en realidad no es que sea muy fuerte, de hecho sí es fuerte. Nosotros veíamos escarcha, sí, es muy fuerte, pero además los espacios no están preparados para el frío, están preparados para el calor. Un poquito más de San Ignacio. Ahora está reformulado, pero antes tenía acá también un sombrerete de la misma manera que vimos antes. Y lo que tiene de fantástico es la famosa promenada arquitectural de Le Corbusier, que se ve acá precioso de una manera, me parece muy relevante. Fíjense, es un gran corredor que va cosiendo los distintos espacios y en el medio entra la vegetación. Acá se ve por la sombra, ¿no? En el medio entra la vegetación. En el medio se ve la vegetación, o sea, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, todo el tiempo. Y la vegetación siempre presente. Y este ritmo que se va generando en el suelo, el ensolado, para acompañar los espacios, de acuerdo a las buenas prácticas de la arquitectura. Algo que más quería, bueno, no importa, sigo. Los CAPS también del grupo de Testa, el mismo grupo, David Obicaído, Rossi y Testa. Algunos son centros de salud y otros son comisarías. Los que voy a mostrar son todos centros de salud. Y fíjense, tiene el techo, una bóveda raída, una bóveda catalana, y los paramentos verticales en ladrillo, hormigón y ladrillo. Bien, acá quiero hacer romper lanzas por el grupo. El grupo de arquitectos, conociendo las características de Misiones, dejó abierto este tímpano. Los tres tímpanos los dejó abiertos de una punta y de la otra. De manera que con el calor misionero, el calor subía y se iba por esta corredera de viento. Pero bueno, hacía frío en el invierno, así que lo taparon. Cuando lo taparon, ¿qué sucedió? Empezó a chorrear el agua, empezó a caer la famosa gota fría, o sea, el agua condensa en el techo y cae en forma de gota fría. Eso pasa por haber cerrado la circulación de viento, la circulación de aire. Y entonces la magia ya no se produce. A ver, y de este lado estoy mostrando algunos detalles constructivos, como por ejemplo cómo apea la, eh, la bóveda, cómo apea la bóveda de cañón corrido sobre los muros y previo a eso tiene una, eh, un canal para recoger el agua de lluvia que se recoge por este lado, corre por este lado. Acá se está viendo el tímpano, este tímpano que les contaba, y el trabajo eh, en el cerramiento de las ventanas. Otro detalle de los CAPS, fíjense, el goterón, este goterón, como para los que decían que los modernos no estudiaban arquitectura, historia de la arquitectura. Claro que estudiaban, sino de dónde sacaron el goterón. Y el goterón daba sobre el agua, chorreaba, caía sobre esta piletita. Y de paso, acá estamos viendo esto que les contaba de los tanques de agua, que acá también se ve. Los tanques de agua que tienen esta forma. Siempre, siempre, todos los tanques de agua que yo vi, sean de Soto Rivarola o de el grupo de Davidovic, Gaido y Rossi y Testa, tienen esta forma.
que me parece sumamente interesante porque ocupan mínimo espacio, son cargas más puntuales y por lo tanto se puede trabajar mejor el tema estructural. Acá estamos viendo el lateral que permite un estacionamiento atrás, este es el frente, y atrás permite un estacionamiento para, en el caso de los CAPS, puede ser la ambulancia, por ejemplo. Por supuesto que cada CAP tiene su manera de ver la vida y la cosa, así que es distinta la implantación, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la orientación. Hay cosas que no sé si ahora se siguen estudiando en la facultad, me parece que no, porque ahora cualquier cosa le ponemos un aire acondicionado, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Estudiar bien las orientaciones da como resultado confort. El confort viene ligado a eso. El aire acondicionado, mejor, pero si no tenemos aire acondicionado, las buenas orientaciones hacen a las buenas prácticas. Continúo. El interior, fíjense, queda al descubierto, obviamente, el hormigón. Ahora ya está pintado, bueno, ha pasado muchos años desde entonces. Este es el de odontología de Posadas, que está enfrente de la legislatura. Y eh, vamos a ver un poquito más. Ahí está. Esta es una panorámica que muestra este lugar que se duplica de un lado y del otro con sanitarios y las distintas salas de atención. Entonces, esto se espera, por ahí hay administración y después están las distintas salas de atención al público. Y esto es un detalle que quería mostrarles, contarles. A nosotros sabíamos que existía en Panambí una obra de Testa. Bueno, no de Testa, del grupo Davidovic, Gaido, Rossi y Testa. Sabíamos que existía, pero no la hemos encontrado, porque resulta que Panambí tiene dos Panambí, una baja, una cerca del río y una más urbana, pongámosle. Y esta estaba cerca del río, así que cuando la encontramos estaba en este estado que están viendo ahora. Publicamos en el diario que habíamos encontrado el perdido, salió en el diario y los de Panamí se pusieron recontra orgullosos, lo, lo pintaron, y nos contaban cuando fuimos de vuelta a verlos pintados, nos contaban que ese es un CAP que atiende maternidad también. Así que todos los habitantes de Panambí y sus alrededores nacieron en este CAP. Nacieron en este CAP. Bueno, y hicimos una de las cosas que más nos enorgullecen de estos proyectos de investigación, de este tiempo de investigación, que es haber logrado declaratorias eh, son obras de interés, tanto de interés de las legislaturas de cada ciudad, por la cuestión histórica, patrimonial, arquitectónica y social. Y eso nos parece relevante. O sea, primero lo cuidan la ciudad, después se eleva a cuestiones provinciales y luego podrá tener otro vuelo, como sucedió con la escuela de Lem. Pero primero tiene que ser reconocida por la propia gente, por su propia gente. Y tenemos muchas declaratorias, una serie de declaratorias de distintas ciudades, de El Dorado, de Corpus, bueno, esta de Panambí, de Aristóbulo, tenemos muchas declaratorias de apóstoles que nos enorgullecen. Es uno de los resultados de los proyectos de investigación
estamos muy contentos y esperamos que siga, que alguien tome la posta y siga. ¿Por qué digo esto? Porque se necesita averiguar los constructores quiénes fueron los obreros, las familias de los obreros, las familias de los constructores, porque todos participaron de estas obras. Entonces sería muy relevante para la historia de la arquitectura de la provincia hacer ese tipo de investigación. Continuar. Bueno, y entonces estamos llegando al punto más eh, con el que tengo más relación, con el que tengo más cantidad de información, con el que tengo una, una deuda de... En realidad no tengo deuda, pero sí tengo que me encantó. Yo la primera vez que la vi, yo llegué, la primera vez que fui a Alem, me topé de frente con uno de los laterales de esta obra. Dije, ¿quién hizo esta obra? No podía creer lo que estaba viendo. Una cosa impresionante es la escuela. Por ahí no se dan cuenta de la importancia que tiene, pero bueno, ya se darán cuenta. Y acá lo que estoy mostrando es un momento constructivo, también una instancia constructiva, la inauguración, acá una cuestión constructiva también, viendo el frente de la sala de música, acá la sala de música en lateral y acá un corte que voy a desarrollar más adelante. Pero antes quiero mostrarles instancias de la construcción. La construcción, como comprenderá, fue eh, una maravilla que además tuvieron que habilitar distintas maneras. Eso me parece que es interesante de saber. La mayoría de los arquitectos muy reconocidos a lo largo de la historia inventaron máquinas que les sirvieran para la obra. Y en este caso sucedió lo mismo, porque no había nada en el entorno. Ahora les voy a mostrar y van a quedarse mirando con fascinación. No había nada en el... Todo tuvieron que hacerlo, todo. ¿Y con quién lo hicieron? Con los obreros, que son fundamentales en las obras. Sin obreros no hay obras. Los arquitectos no hacemos las obras, las hacen los obreros. Nosotros dirigimos, hacemos los planos, explicamos algunas cuestiones, hacemos las máquinas, desarrollamos las máquinas. Esta es una hormigonera, como estarán dándose cuenta, una hermosa y sui generis hormigonera que sirvió durante mucho tiempo para hacer la obra que era básicamente de hormigón. Quiero decir a todo esto que la obra que ganaron Soto y Rivarola era para hacer en madera. Y en el medio apareció una partida muy importante de dinero del Ministerio de Educación y entonces la obra se transformó de maderera en hormigón y cambió obviamente la obra en sí misma. Ahí está. Esto era lo que quería mostrarles, que me parece que es lo más relevante. Fíjense, no hay nada alrededor, no hay absolutamente nada, nada. Y la obra se impone a 45 grados en el medio de la manzana, a 45 grados en el medio de la manzana. Cuando alrededor, fíjense, esta casita está a 90 grados, como corresponde a las buenas prácticas, pongámosle. Pero ¿por qué esta obra está a 45? Porque de esa manera resuelve perfectamente toda la cuestión de las orientaciones. Cuando hablamos con los chicos, los que pasaron por esa escuela, que ahora obviamente no son chicos, son grandulones, recontra grandes, todos recuerdan cómo se morían de frío en invierno. ¿Cuánto hay de invierno en Misiones? Hay 2 meses, entre los cuales están las vacaciones, por lo tanto, 1 mes y medio. O sea,
¿Por qué no recuerdan cómo no se morían de calor en el verano? Porque era habitual. Y eso se debe a la orientación y a las buenas prácticas arquitectónicas, de las que no hay que desprenderse nunca. Es un valor agregado que tiene la arquitectura muy importante, porque si bien es cierto que ahora hay increíbles torres de enfriamiento, cuando no hay electricidad, una buena orientación ayuda muchísimo. Quería mostrarles esto, miren, son joyas. Estas son joyas que a mí particularmente me compartió la gente de la Sociedad Central de Arquitectos cuando publiqué en el 2007, yo publiqué en la revista de la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires, publiqué un artículo sobre el movimiento moderno en Misiones y adjuntaron estas invalorables, estos gráficos invalorables, en donde ya se ve, miren, en el primero, en este, ya se ve perfectamente todo. Se ve la canalización del medio, se ve el gran techo, se ven los laterales, se ven las losas. Es muy interesante y eso no hay que perderlo. Está la computadora, todos la queremos, nos encantan los dibujitos de la computadora, pero no hay que perder el dibujo a mano alzada, no hay que perder el dibujo con el lápiz. Fíjense acá, esto es lo que después se hizo, esto es esto, perfecto, esto es esto. Y esto es este espacio interior. Una maravilla, tres bocetitos que nos cuentan a la perfección cómo es la obra. ¿Y cómo es la obra? Fíjense, acá están los goterones, terribles goterones, o sea, el agua de las losas cae, vamos para atrás, el agua de las losas cae sobre este canal que atraviesa toda la construcción de una punta a la otra y tiene goterones en los dos laterales, de un lado y del otro, y por supuesto abajo tienen su correspondiente piletita, para que no quede manchado, para que no quede barro, para que no eh, quede ubicado todo lo que cae debajo. Eh, de ahí, esta obra no terminaba ahí. Les cuento una historia. De las piletitas que están debajo de estos goterones, el agua, después de la primera agua que se escurría, la segunda agua, que era el agua limpia, iba a llenar unos depósitos subterráneos, unas cisternas que tiene la escuela de Alem. Y a mí me contaron que hubo un momento en que Alem se quedó sin agua y que recurrieron a esa cisterna y encontraron el agua en perfectas condiciones y usaron ese agua para proveer de agua a la ciudad. Este que es era la manera en que se cerraba la escuela, eh, la, en la sala de música, que después la vamos a ver. Esto acá se está construyendo el muro lateral a la par que ya se había construido todo el techo. Acá está el godrón y acá se ve la canalización. Acá de vuelta se se ven los laterales, los dos frentes, este es el frente y atrás el contrafrente, el gran canalón y el goterón. Y ahí están subiendo el hormigón, obviamente. Acá los hierros de la sala de música, y acá estamos viendo el plano. Eh, con el plano podemos ver lo siguiente. Tiene tres, obvio que se puede acceder casi por cualquier lugar, pero tiene tres accesos bien marcados. Un acceso que entra al Zoom, que es este,
un acceso que entra más rápido y un acceso para la administración. Entonces, acá tenemos el Zoom, la sala de música, la administración, las aulas, estas son aulas especiales y los sanitarios. ¿Por qué digo que es un ejemplo de buenas prácticas arquitectónicas? ¿Por qué estaba a 45? Porque entonces tenía toda la zona de aulas al sur, como debe ser. ¿Por qué tiene que ser al sur la zona de aulas? Bueno, primero porque el sur es más fresco. Segundo, porque el sur no tiene luz directa de sol. Tiene solamente dos momentos muy mínimos de sol, cuando sale y cuando se pone. eh, Dos instancias mínimas y el resto tiene una luz permanente, que es lo que se necesita en un lugar de estudio. Eh, y tiene ventilación cruzada, también muy importante. Tiene ventilación cruzada y tiene estas aulas especiales que tienen tarimas, fíjense ahí, ahí se está viendo, tienen tarimas porque entonces acá se podía diseccionar un sapo como era en nuestra época o ver partes del cuerpo humano distinto y está rodeado por gradas como para que los estudiantes tengan una mirada mucho más certera sobre eh, lo que están estudiando. Bueno, y acá en el corte se está viendo lo mismo. Fíjense acá la zona de estudio, el aula, que después se las voy a mostrar en particular. Mientras tanto, quédense con esto. Miren cómo está trabajada el aula. Uno de los frentes del aula está trabajado mucho. Acá eh, el aula especial y los sanitarios. Y atrás la sala de música. La sala de música con este borde que después les voy a mostrar. Entonces tenemos contrafrente, aulas, estas son las aulas, o aulario, frente, el Zoom, eh, las aulas especiales, la sala de música y la administración. Y esto que es precioso también, constructivamente precioso, digno de ser visto, el muro no llega al techo y genera, por lo tanto, un detalle muy precioso en el interior, que ahora vamos a ver. Así un poquito más de cómo creció la vegetación en todo este tiempo y acá el goterón con la pileta que les estaba contando. Del otro lado, lo mismo. En el interior, el pasillo que cose el aulario con distintos sectores. Ahí está el pasillo por ahí, el canal por acá de vuelta el canal, el pasillo. Fíjense cómo esto se transforma cuando hay actos en gradas. Gradas, los chicos se sientan ahí y participan del acto que se da en el Zoom. Y acá está el detalle que les mostraba, que les contaba que como el muro no llega al techo, genera este perfil tanto de un lado como del otro, de las dos tapas. Ahí está el aula, el sala de música, que es un paraboloide hiperbólico, y acá en el costado, se está viendo de costado, acá se ve el detalle, fíjense, el detalle constructivo, el encuentro del hormigón con el muro se materializa a partir de ladrillos de vidrio que le dan una característica particular al espacio. El espacio que a su vez está revocado de una manera especial con cáscara de arroz para mejorar la, el transporte del sonido. Y esta sala de música se abre completamente y se transforma en el escenario. O sea que este es el escenario y acá está el Zoom.
Vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Ahí está, la sala de música, que bueno, con el correr del tiempo tuvo reformulaciones, pero siempre respetuosa de alguna manera de la cuestión original. De paso, ahí estamos viendo el techo, que es uno de los laterales de las alas. Algunos ven dos alas, otros ven un libro abierto. Bueno, en cualquiera de esos casos, este es uno de los dos techos que se juntan en este canal que atraviesa todo lo largo y que tiene los goterones en las dos puntas. Entonces, acá, que es norte, orientación norte, se tamiza con esta entrada, se tamiza la entrada de sol, se tamiza la entrada de luz y se tamiza la entrada de aire. Y eso hace que el interior sea mucho más fresco de lo que son otras escuelas inclusive de la misma localidad. Un poquito más. Ahí está el lateral, donde se ve el zoom, la circulación y el aulario. De paso, esto fue dejado adrede en el, el encofrado para mostrar cuestiones que tienen que ver con, fíjense acá, estamos, ya que estamos, la diagonal del cuadrado rebatida, que es el A4, y la diagonal mayor, que es el oficio, tamaño oficio. O sea que acá tienen el 1618, que es este, y el 141, que es este. Y las distintas proporciones que se derivan de la buena práctica arquitectónica, con la que está diseñada toda la escuela. Con esto es perfecto. O sea, ya hicimos varias veces la comprobación. Ah, me olvidé de poner. Qué bárbaro. Quería ponerles la bibliografía donde pueden ver estas cosas. Nosotros publicamos muchas veces sobre esto. Una de las publicaciones más importantes que hicimos fue todo un dossier, el dossier número 13 de la Ribada. La Ribada, dossier número 13. La Ribada con B corta, dossier número 13. Ahí publicamos varias de las publicaciones, tienen que ver con nosotros, algunas tienen que ver con la geometría, otras tienen que ver con lo que pasó inicialmente, otras con Bustillo, otras tienen que ver con la cuestión patrimonial, algunas teóricas que seguramente les va a gustar compartir, verlo, leerlo. Eso es de editorial universitaria, creo también. Pero de todos modos se puede bajar online, está todo online, o sea que se puede bajar el dossier número 13 para leerlo. A ver un poquito más. Bueno, las aulas son un espectáculo. Esto es la parte de atrás del aula. Entonces, esta parte de atrás, por supuesto que hay estantes para poner distintas cosas, colgar, trabajo de los chicos, toda esta historia. Y acá había un cubito que estaba cerrado, que adentro tenía un proyector. Entonces, el proyector se sacaba, se ponía acá arriba y del otro lado había un cubito, no, un cubito no, había eh, un armario muy finito y alto que se abría y se podía correr una pantalla. O sea que cada aula se transformaba en un aula de audiovisuales y multimedia y etcétera.
Esto es maravilloso. De paso, se puede ver esto, fíjense, la iluminación es cenital, no es a nivel rasante, viene desde arriba. ¿Por qué viene desde arriba? Porque entonces así se evita que los alumnos se distraigan mirando pasar a la gente o lo que fuera. La iluminación viene desde arriba. Esto es también, todas estas cuestiones que estoy contando están en sumarios de educación a lo largo de la historia de la arquitectura argentina. Y acá, bueno, acá me voy a dar corte, porque acá nosotros, dentro del proyecto de investigación, eh, el 11 de junio presentamos una actividad en la escuela eh, que se llamó Mi escuela es un monumento, porque nosotros ya habíamos presentado los papeles a, a la Cámara de Diputados de la Nación para que se nombrara Monumento Histórico Nacional a la Escuela de Alem. Y entonces presentamos el 11 de junio del 2012, presentamos esta historia, Mi escuela es un monumento. De paso, ahí se ve la sala de música abierta, ahora como escenario, se ve esta tira de ladrillos de vidrio que les mostraba antes. Entonces se ve el Zoom recontra lleno, la banda de música al fondo, ahí está la banda de música, y acá abanderadas de la provincia y de la nación, bueno, y yo discursiando ahí. A partir de esto, a ver un poquito más, ahí está, mi escuela es un monumento. A partir de esto se armó en la escuela, nosotros no tuvimos que ver, nosotros fuimos el disparador nada más. Se armó en la escuela ¿cómo se llamó? Vigilia de 4 meses por la escuela. Vigilia de 4 meses por la escuela como monumento. Entonces se hicieron una serie de actividades, se hicieron charlas, se hicieron concursos de pintura, música, bueno, una serie de actividades a lo largo de estos 4 meses. Fíjense, eso fue junio, julio, agosto, septiembre, octubre. A fin de octubre fue nombrada Monumento Histórico Nacional. Para mí era muy importante que fuera nombrado en el año 2012, porque en el año 2012 se cumplieron 30 años de la muerte de Soto en el exilio. Mario Soto tuvo que salir de la Argentina en los peores momentos que tuvo la Argentina y se tuvo que exiliar en España, y donde lo recibieron con los brazos abiertos, trabajó de docente, los alumnos todavía lo recuerdan, y se cumplieron, en el año 2012 se cumplían 30 años de la muerte de Soto, entonces que se murió en el 82. Por eso para mí era muy importante el año, que fuera en ese año. Y bueno, fue en ese año. Monumento Histórico Nacional, decreto 1934 del año 2012. Quería decir a todo esto que del movimiento moderno, Monumento Histórico Nacional, solo había en provincia de Buenos Aires y en Capital. Misiones es la primera provincia fuera de Buenos Aires que tiene un monumento histórico nacional. Y eso, para mí, es el orgullo de ser misionero. No es un eslogan de colectivo, no es un eslogan de bus, es el orgullo de tener estos bienes en la provincia y de cuidarlos, obviamente. Bueno, creo que esa es la última, sí. Bueno, muchas gracias. Para cualquier cuestión que quieran comunicarse conmigo, este es mi mail y ahora estamos a disposición. Bien, bueno, muchas gracias, Graciela. Habían algunas preguntas
por ahí, si quieren ponerlas en el chat o si alguno quiere activar su micrófono y animarse a hablar, los escuchamos. Hola, Hola yo Lu. Ya. le quería hacer una pregunta, así porque estuvo muy interesante la charla de ver cómo estos arquitectos, a pesar de, o sea, trajeron todo el movimiento moderno a la provincia, pero utilizando materiales y técnicas correctas para el lugar donde estaba ubicado. Y yo quería preguntarle, ¿qué se podría haber hecho para evitar la demolición o modificación de las obras y qué buenas prácticas pudiesen implementarse para que las obras siguiesen en pie? Lo que podemos hacer para evitar la demolición es trabajarlas, ponerlas sobre la mesa, contarle a las poblaciones lo que tienen. La gente no sabe lo que tiene. Nosotros cada vez que vamos a charlar, que me venían y nos decían, ay, yo vivo a la vuelta, paso todos los días por ahí, no me había dado cuenta que era tan importante, ahora lo voy a mirar mucho. Bueno, la gente sabe, no lo puede cuidar. Y yo no quiero ser bruja, pero por alguna razón la gente no sabe lo que tiene, porque entonces es mucho más fácil esas construcciones. Y como decía antes, están ubicadas en lugares que antes no eran nada, pero ahora son muy importantes. Entonces la especulación inmobiliaria se le cae la baba por estos lugares, obviamente. Así que lo que tenemos que hacer es eso, ese es el rol de las universidades, poner sobre el tapete, ir a dar charlas, ubicar a la gente, contarles lo que tienen, que lo tienen que cuidar, que la manera de cuidarlo es tal y tal, usarlas, obvio, porque están para ser usadas. Eso es lo que tiene de bueno, es un patrimonio en uso. Todo es un patrimonio en uso. Yo mostré lo que pasa cuando se deja de usar con la de San Javier. Eh, Cuando se deja de usar, se empieza a deteriorar y después cuando se deteriora, uy, está deteriorada, tenemos que tirarla abajo, porque son un peligro, claro, pero antes no eran un peligro y nadie las cuidó. Y nadie las cuida a propósito. O sea, eso también quiero. Ah, gracias, Agus, que pusiste lo de la Ribada. Por lo menos ahí, para empezar, nosotros publicamos mucho. Si buscan en internet nos van a encontrar seguramente. ¿Y cuál era el otro que me habías preguntado? Ah, sobre los materiales. No, ¿qué buenas prácticas se podrían implementar también para mantener en pie estas obras? Claro, muchas de ellas están usadas, se están usando, muchas de ellas son la municipalidad de tal lugar o la escuela o el alojamiento turístico, esto que les mostré. O sea, si ustedes en Booking aparece este último que les mostré, el de Monte Carlo, aparece en Booking, por ejemplo. El Sea Hostel durante mucho tiempo fue hostel, o sea, la detesta en San Ignacio. Lo que pasa es que no está del lado, o sea, sabiamente no está del lado de las ruinas, está del otro lado. Vieron que San Ignacio se entra por una avenida principal y después se va a la derecha para ir a las ruinas. Bueno, esto está a la izquierda. O sea, sabiamente, porque iba a tener problemas. Si se hacía cerca de las ruinas, en algún momento iba a tener problemas porque ruinas de las ruinas jesuíticas no son solamente lo que está visible, es mucho más que está alrededor y que dicen que no destapan si no hay forma de cuidarlo. Entonces, mejor que le hicieron del otro lado. Bueno, el Sea Hostel, sí, de San Ignacio, Sea Hostel, durante mucho tiempo nosotros paramos ahí cuando fuimos, paramos ahí, genial, la verdad. Nos atendieron de primera. Y bueno, Ah, ¿algo más me Yo, preguntaste? yo creo que ¿No? una buena práctica es, bueno, lo que venimos haciendo con el proyecto de investigación hace más de 10 años, hace casi 15 años, de hecho.
es documentar las obras, registrarlas y difundirlas, visibilizarlas para que la gente se apropie de las obras. Difícilmente imposible que la gente cuide algo que no conoce. Entonces, y la protección viene después. En algunos casos la protección llega antes y no tiene mucho sentido porque la gente no la cuida. Si no la conoce, no la valora, por más de que esté protegida por una ley, por una ordenanza, la gente no se apropia. Entonces, primero hay que hacer ese trabajo en la comunidad en donde están las obras, lograr la apropiación, que la gente la conozca, la quiera, la cuide y obviamente con la protección desde los municipios como las ordenanzas. Y bueno, estamos tras la ley provincial de protección de todas estas obras hace un montón de años. Todavía no la hemos logrado, pero hemos logrado sí ordenanzas en un montón de municipios, casi el 100% de las obras, diría yo. Contemos un poquito lo de la ley. Fue muy divertido, fue muy divertido. La ley la presentamos la primera vez en el 2018. A Agustina la habían invitado a ver, era una jornada por el Día de la Mujer, o sea, todos los días son los días de la mujer, pero bueno, pongámosle, ese día era el Día de la Mujer en la legislatura, entonces habían invitado a todas las mujeres para que fuéramos a charlar sobre tejido, bordado, eh, pero hubo unos proyectos geniales que se presentaron, que no tenían que ver con el tejido y el bordado, si bien yo los respeto muchísimo, ahora que estoy por ser abuela, tejo, está todo bien, pero y nosotras con Agustina decíamos, ¿y nosotros qué vamos a presentar? Y Agustina me habilitó para ir juntas. ¿Y nosotras qué vamos a presentar? No vamos a presentar boludeces, vamos derecho al grano, vamos a presentar algo que pueda ser ley, que pueda ser ley. Les encantó, pero de ahí a hoy la ley todavía no se hay muchos intereses para que no se legisle. Por lo tanto, también en este caso, lo que decía Agustina, la presión de la población es fundamental para que se legisle en función de estos bienes que son de las poblaciones, que no son ni del gobierno central, ni del gobierno de Buenos Aires, ni de la nación, son de las poblaciones. Primero tiene que dar lo que hay las poblaciones. Por eso nosotros trabajamos mucho con eso y eso es un legado. Eso tienen que seguir haciendo ustedes. Por eso yo celebro que haya facultad de arquitectura, perdón, que haya carrera de arquitectura en la facultad. Me parece que es fundamental, fundamental porque, porque son los estudiantes y los docentes los que llevan adelante los proyectos de investigación y es en los proyectos de investigación que se desarrollan estas prácticas, estas buenas prácticas. Así que me parece relevante el tema, Agustina, que charlemos sobre esto, que contemos. Una vez íbamos a Corpus a hablar de la obra de Bustillo, de la comisaría, que son preclásicos. Las comisarías de Bustillo son preclásicos del movimiento moderno misionero. Eh, Íbamos a hablar de la comisaría. Entonces, era una escuela, y estaban los chicos de la escuela, los estudiantes, era una escuela secundaria, los estudiantes, todos charlando, nosotros charlando. Había un cana, un policía, nada más. A los 5 minutos que empezamos con el tema de la comisaría, salió corriendo el cana y se trajo a toda la comisaría. Toda la comisaría estaba ahí, estaban orgullosos de que su comisaría fuera un elemento importante, que la universidad estudiara sobre eso. Y lo de Panambí también, hermosos, unas situaciones hermosísimas hemos vivido en El Dorado también. O sea, cada lugar que íbamos,
y charlábamos, empezábamos a contarle, y vieron esta obra que tienen acá, empiezan a contar, entre ellos empiezan a hablar, esta que es donde está Doña Juana, no la de al lado, donde está Doña Pepa, no, no, la de al lado, te digo, donde está la panadería, y ahí empiezan, y se ubican, la empiezan a ubicarla, y cuando lo ubican, les parece impresionante que de la universidad se encarguen de sus obras, de las obras que ven todos los días y para ellos no es nada, nada especial, nada en particular. Así que es muy gratificante además ir a las poblaciones. Muy, para mí por lo menos fue hermosísima la experiencia, siempre. ¿Qué Bien, más? creo que estamos en horario. Si no hay ni alguna Ajá. otra pregunta, podemos ir cerrando la charla. Bueno, te agradecemos, Graciela, enormemente por tu tiempo y por todo el conocimiento compartido. Y sobre todo nos quedamos con la reflexión de que todas estas obras no sirven solamente para ponerlas en un catálogo de obras de movimiento moderno o de patrimonio misionero, sino también para entender de buen diseño y de buenas prácticas en la arquitectura y tomar todos estos recursos de diseño para nuevos proyectos. Claro, aprender de las obras, no hay nada mejor que ir, o sea, está bien, nosotros estudiamos, yo particularmente estudié de fotocopias porque no había ni reediciones de los textos más importantes pero estudiaba en Buenos Aires, tenía las obras, iba, las miraba, las tocaba, las sentía, y lo mismo hay que hacer con estas obras, ir, verlas, tocarlas, ver la materialidad, ver las cuestiones constructivas que son tan relevantes las cuestiones constructivas, ver la permeabilidad, cómo logran determinadas cuestiones, después uno lo puede duplicar en sus obras, puede copiarse con alegría de estas. O sea, uno se copia de cada cosa, ¿no? Es mejor copiar de lo bueno. ¿Quién decía eso? Un docente a mí, en mi cátedra decía, no, cuando yo era estudiante, decía, ya sé que se copian, todos se copian, cópiense de los buenos, no se copien entre ustedes. ¿Qué sentido tiene que se copien entre ustedes? Vayan a los libros, vean, cópiense de esos. Está bien copiar, no hay problema. Es una reelaboración lo que hacen, pero no de los compañeros, no tiene sentido. Son compañeros, cópiense de los buenos. Y acá tienen un montón de obras para copiar. Así que, Y bueno, un muchísimas poco de gracias por la esto. invitación. Bien, gracias a vos, Graciela. Y bueno, y un poco de esto se trata nuestra próxima charla de la semana que viene, es cómo reinterpretar una de estas obras, en este caso las escuelas de madera, que son también producto de los concursos de esta época, así que los esperamos a todos el viernes que viene. Bueno, nos vemos entonces. Chao chicos, hasta la próxima. Chao Graciela, muchas gracias. Chau, chau. Gracias a ustedes.